Hoy en Catástrofe a la Cocina, pan de pita. Les compartiré cómo preparo mi pan de pita en casa. Ya sea que quieras hacerlo en la estufa o en el horno, de las dos formas queda delicioso. Y es perfecto para rellenar con lo que te guste más. Por ejemplo, a mí me encanta con carne o con falafel, acompañarlo con un poquito de hummus o solamente con un poquito de crema y queso. Les voy a dejar algunas recomendaciones también aquí abajito en la cajita de información. Pero bueno, mejor vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Lo primero que haremos es añadir a un bol o a un platito 3 gramos de levadura seca. Y mezclaremos con 120 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Puedes medir la temperatura de tu agua con un termómetro y debe de estar entre 28 a 32 grados centígrados. Ahí mismo agregaremos una cucharada de miel. También puedes utilizar azúcar, sería la misma cantidad, una cucharada. Seguimos mezclando y dejamos reposar a que se active nuestra levadura. A mí esto me toma normalmente de unos 4 a 5 minutos. Mientras tanto, en otro bol tengo ya 400 gramos de harina todo uso. Voy a mezclar con 100 gramos de harina integral y 10 gramos de sal. A mí me gusta combinar con la harina integral porque le da un sabor muy rico al pan. Pero sin problema puedes utilizar solamente la harina todo uso. Ahora hacemos un pocito o un huequito en el centro. Y ahí vamos a vaciar nuestra levadura, que como pueden ver ya tiene muchas burbujitas en la superficie, lo que indica que ya está activa y está perfecta. También al mezclar escucharás un sonido como si destaparas un refresco con gas. Comenzamos a mezclar con nuestra harina y poco a poco vamos a ir añadiendo 190 mililitros de agua, que también debe de estar tibia. Mezclamos con una palita o con nuestras manos. De todos modos, al final usaremos nuestras manos para sentir la masa. Debe estar pegajosa, pero debes poder manejarla. Ahora agregamos 30 mililitros de aceite de oliva en 2 partes. También puedes utilizar algún otro tipo de aceite como el de girasol o canola. Lo vamos integrando y como les comenté, debes obtener una masa que se debe de pegar a tus manos, pero que debes poder manejar. Entre más húmeda, más pegajosa es mucho mejor, ya que eso va a ayudar a que tu pan se infle. Si sientes la masa seca, entonces pon un poquito más de agua de la que yo indico. Colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Cuando la masa está muy pegajosa, yo empiezo amasando, golpeándola un poquito sobre la mesa y doblando por encima. Cuando ya está más manejable, entonces amaso empujando y envolviendo. El proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa suave, elástica, aún algo pegajosa, pero al estirar no debe de romperse. Formamos una bolita .
Untamos un poco del aceite que nos sobró en nuestro bol. Colocamos dentro nuestra masa, la cual también le vamos a untar un poquitito de aceite para que no se seque. Después de esto la vamos a cubrir, la vamos a dejar reposar a que doble su tamaño. A 29-30 grados centígrados, la mía tardó en subir 1 hora con 30 minutos. Si donde vives hace más calor, tardará menos. Si hace frío, tardará un poquito más. También puedes llevar la masa al refrigerador toda la noche y en ese caso entonces debes reducir la cantidad de levadura a 1 gramo. Ya que la masa dobló su tamaño, removemos la aplanamos un poco y cortamos. Con esta receta pueden salirte de 8 a 12 porciones de un tamaño similar. Yo hice 10 porciones de 80 a 85 gramos cada una. Formamos bolitas. Y las vamos colocando en una superficie enharinada. Y las vamos a cubrir con un trapo húmedo para que no se seque. También puedes untar un poquitito de aceite por encima. Los vamos a dejar reposar por unos 10 minutos más o menos a que se relaje la masa y sea más fácil estirarla. Pasando este tiempo espolvoreamos harina en una superficie limpia y seca. Colocamos la primera porción que formamos, espolvoreamos harina en nuestro rodillo y nuestra masa para que no se pegue y es importante que la estires uniformemente a unos 5 a 6 milímetros de espesor. Y debemos usar harina para que no se pegue la masa ni a la mesa ni al rodillo. Si esto pasa, se puede romper y entonces tu pan de pita no inflará. Otra razón por la que no inflará es que existan dobleces al momento de estirar. Así que debes de tener mucho cuidado con eso. Las colocamos en una superficie con bastante harina para que no se peguen o en papel de hornear. Las vamos a cubrir con un trapo húmedo y las vamos a dejar reposar de unos 10 a 15 minutos. Si los vas a cocinar en la estufa, pon a calentar un sartén a temperatura alta. Cuando ya esté bien caliente, reduce a temperatura media baja. Coloca tu pan. Después de unos 30 segundos más o menos notarás burbujitas formándose. En ese momento le damos la vuelta y lo dejamos cocinar de 1 a 2 minutos más. Si notas que no se infla, le puedes dar la vuelta con cuidado porque no queremos que se rompa en ningún momento, ya que eso hará que el pan no se infle. Removemos y colocamos en un trapo para que se mantengan calientitos. Si los prepararás en el horno, entonces pon a precalentar a 250 grados centígrados o a la temperatura más alta que alcance tu horno, junto con una bandeja de hornear que puedes colocar boca abajo. Si tu horno es eléctrico, activa la función arriba y abajo. Cuando tu horno ya esté bien caliente, coloca con cuidado tu pan y después de unos 2 minutos notarás cómo se infla. Puede ser que te lleve un poquito más que a mí, pero cuando ya ha inflado quiere decir que tu pan ya está listo. Lo que yo hago es que le voy a dar la vuelta y lo voy a dejar unos 30 segundos a 1 minuto más a que se dore un poquitito. No lo dejes más tiempo porque puede quedarte duro. Saca con cuidado el pan e inmediatamente colócalo dentro de un trapo para que se mantengan calientitos y suaves. Ahora les voy a mostrar cómo se ve por dentro el que hicimos en el horno. Como ven, está perfecto para rellenar.
Ahora les mostraré uno de los que preparé en la estufa. Como pueden ver, también se abre muy fácilmente y está perfecto para rellenar. Y así de fácil tienes listo tu pan de pita, ya sea que hayas elegido hacerlo en la estufa o en el horno. Queda delicioso. Espero que les haya gustado cómo preparé este pan de pita. Si es así, no olviden que pueden suscribirse y no olviden que aquí abajito en la cajita de información encuentran también los ingredientes y algunos tips que pueden ayudarles a obtener los mejores resultados. También les voy a dejar aquí arribita el link a mi página web en donde encuentran también las recetas escritas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.